la descripción anatómica básica de lo que son los riñones. Los riñones también son órganos abdominales de ubicación retroperitoneal. Tal como ustedes ven en la imagen, los riñones se relacionan con distintos vasos hacia medial, pero su ubicación siempre se describe que ocupa principalmente la región de los flancos y se disponen en la fosa lumbar. Cada riñón está cubierto por una grasa que se denomina como atmósfera o grasa perirrenal. En esta imagen permite ver en un corte horizontal la disposición anatómica de un riñón. Un riñón como tal posee una superficie externa. Esa superficie externa está formada por una cápsula, que es la cápsula renal, que está a su vez rodeada por un tejido adiposo que se denomina como grasa perirrenal. Ese tejido adiposo ingresa por la porción medial del riñón para ubicarse en un elemento estructural que se denomina como seno renal e ingresa por lo que es el ilio del riñón. Envolviendo esta grasa perirrenal se encuentra la fascia renal. Esta fascia renal doble tiene una hoja posterior y una hoja anterior que pasan ventral y dorsal a los vasos que se originan desde la aorta y la vena cava inferior. Cubriendo a esta fascia renal se encuentra la grasa pararrenal, que se relaciona hacia ventral con la hoja parietal del peritoneo, y la grasa pararrenal que se relaciona hacia dorsal con la fascia propia del psoas y el músculo cuadrado lumbar. A toda esta depresión que estoy indicando, que es la posición que generan los músculos psoas y cuadrado lumbar, es lo que se denomina como fosa lumbar. El riñón derecho se ubica más inferior que el riñón izquierdo debido a la ubicación que tiene lo que es el hígado. Los riñones se ubican de los niveles vertebrales T12 a L3, en que el riñón derecho abarca de L1 a L3, mientras que el riñón izquierdo de T12 a L2. Ahí se ve la relación anatómica que tiene el riñón, una superficie externa que está formada por la cápsula renal, que es una capa de tejido conectivo. No olvidar que esta cápsula está recubierta por la grasa perirrenal, la grasa envuelta por la fascia renal y la fascia renal envuelta por la grasa pararrenal. Grasa pararrenal que hacia ventral se relaciona con el peritoneo y hacia dorsal se relaciona con la fascia o aponeurosis directa de los músculos psoas. De hecho, la relación anatómica de estos órganos es hacia superior con las glándulas suprarrenales y el músculo diafragma. Hacia medial, el riñón derecho se relaciona con la vena cava inferior y el riñón izquierdo con la aorta abdominal. Hacia posterior, ambos riñones se relacionan con el músculo psoas mayor y cuadrado lumbar, que les sirven de apoyo. Y hacia ventral, poseen relaciones viscerales. En el caso del riñón izquierdo, posee una relación con el vaso, que es el área esplénica, una relación con el estómago, área gástrica, una relación pancreática, una relación yeyunal y una relación cólica. El riñón derecho, por su parte, tiene una relación principalmente con el hígado, área hepática, una relación duodenal y una relación cólica. Hacia inferior, ambos riñones se continúan con las ramificaciones que tiene el peritoneo para la formación de los mesos. Esas son las relaciones importantes que tienen los riñones y en cuanto a su ubicación anatómica. Cada riñón posee una anatomía externa. Acá vemos replegada lo que es la cápsula renal. Cada riñón posee una cara ventral, que es una cara más convexa, una cara dorsal, que es aplanada
debido a la característica que existe del apoyo de los músculos, que son principalmente el psoas y cuadrado lumbar, un borde lateral convexo, un borde medial cóncavo y de menor tamaño, en donde van a ingresar ramas de la arteria renal, ramas de la vena renal que se originan como tributarias, y sale una estructura que se denomina como pelvis renal. A todo este elemento se le constituye como el ilio renal. Además posee un polo superior, que es más abombado, y un polo inferior. El polo superior es el que se relaciona con lo que corresponde a la glándula suprarrenal. Internamente, el riñón está formado por una zona que corresponde a la corteza, que está limitada interna a lo que es la cápsula. En esta corteza, que se ubica en la nefrona, existen una serie de ramificaciones, que son esos pequeños surcos, que se denominan como radiaciones medulares, o antes llamadas como pirámides de Ferrain. Existe una segunda zona, que es la médula. Esta médula está formada por unidades triangulares, que son realmente pirámides, que poseen una base que mira hacia corteza, y un ápice, que se denomina papila, que mira hacia la tercera zona del riñón, que se denomina como seno renal. Y específicamente la papila mira hacia un componente del seno renal que se denomina como cáliz menor. Y poseen márgenes laterales. Cada pirámide está separada de otra por una zona que se denomina como columna renal. Existen de 16 o 14 a 20 pirámides por riñón. Por lo tanto, cada pirámide va a estar desembocando en su propio cáliz menor. En la pirámide y en la corteza se van a disponer o ubicar la nefrona, que es la unidad morfofuncional del riñón encargada de filtrar la sangre y formar lo que es la orina. La tercera zona corresponde al seno renal. Este seno renal está formado por los cálices menores que reciben la orina desde las papilas, que son los vértices de las pirámides. Un grupo de cálices menores va a formar los cálices mayores. Son entre 2 o 3 cálices mayores. Recuerden que el número de cálices menores se corresponde con el número de pirámides renales. Estas pirámides también se denominan como pirámides de Malpighi, y las columnas se denominan como columnas de Bertin o Bertini. Los cálices mayores se unen y forman lo que es la pelvis renal que emerge del ilio y se continúa con el nombre de uréter. Todo lo que es el conjunto de estructura, que son los cálices y pelvis, están envueltos en la grasa perirrenal, que es la que envolvía el riñón y que está ingresando y ocupando gran parte de lo que es el seno renal. Ahí vemos la ramificación arterial que posee el riñón. Existe acá la arteria renal que ingresa por el ilio y que se ramifica formando las arterias segmentarias. Arterias segmentarias que se va a disponer lateral a cada pirámide, formando las arterias interlobulares. Y estas arterias interlobulares van a rodear a la pirámide, formando la arteria arqueada. Y de esta arteria arqueada, que rodea la pirámide, se originan ramas pequeñas que son las arterias interlobulillares. Y de estas arterias interlobulillares se van a originar posteriormente las arteriolas, que dan origen a lo que es la nefrona. Acá está la disposición de la nefrona, tanto en la corteza como en la médula renal. Una nefrona se compone de una estructura formada por capilares, que corresponde al glomérulo renal,
o también llamado como glomérulo de Malpighi. Por la ubicación de la nefrona, existe una nefrona que está más cerca de la médula, que se denomina como yuxta medular, y una nefrona que se denomina como cortical. Por lo tanto, el glomérulo está formado por capilares, en que una arteriola aferente, originada de la arteria interlobulillar, que es origen de, a su vez, de la arteria arqueada. Aquí está la arteria arqueada, que es la que rodea la pirámide, forma la arteria interlobulillar y que va a generar a lo que es la arteriola aferente, que se capilariza, forma el glomérulo renal o glomérulo de Malpighi, y que posteriormente, después de estos capilares, se origina otra arteriola que es la eferente. Todo este glomérulo está envuelto en una cápsula que es tubular, que se denomina como cápsula glomerular. De esta cápsula glomerular existe un polo que es vascular, por donde ingresa la arteriola aferente y sale la eferente, y un polo tubular, que es donde se origina el túbulo contorneado proximal. Este túbulo contorneado proximal, posteriormente, tiene una porción que es el asa renal, que esa asa renal tiene una porción delgada y una porción gruesa, y tiene una porción descendente y una porción ascendente. Esta asa renal se continúa con el nombre de túbulo contorneado distal, y el túbulo contorneado distal desemboca en el túbulo colector. La arteriola eferente, que se originó de la capilarización del glomérulo, envuelve a todo lo que es el túbulo contorneado y asa, debido a que la nefrona tiene que filtrar la sangre que ingresa por la arteriola aferente es filtrada a través de diferencias de presiones y pasa a un filtrado hacia lo que es la cápsula, y la sangre que sale nuevamente se capilariza por la arteriola eferente y forma esta red peritubular que envuelve a los túbulos y asa. Ese filtrado que ingresó a lo que es la cápsula glomerular pasa a través del sistema de conductos, en el cual se le tendrán que quitar componentes que deben devolverse a la sangre, lo que se denomina como reabsorción, y se le tendrán que pasar componentes desde la red peritubular que no fueron filtrados, lo que se denomina como secreción, para tener ya en el túbulo colector la orina formada, en la cual se realiza principalmente la conservación de agua a través de la hormona ADH, hormona antidiurética. El túbulo colector desemboca en lo que es la papila renal. En esta imagen se muestra la estructura del corpúsculo renal. Se le llama corpúsculo renal a la unidad formada por el glomérulo renal más la cápsula glomerular o cápsula de Bowman. Acá vemos que está la arteriola aferente, que se capilariza y forma los capilares, que son capilares fenestrados, y que después de los capilares se origina la arteriola eferente. Y todo esto está envuelto en una cápsula, pero esta cápsula tiene una doble capa. Hay una capa directa que envuelve al capilar. Esta capa se denomina como hoja visceral, y las células, que acá aparecen coloreadas, se denominan como podocitos. Estos podocitos, por lo tanto, conforman la hoja visceral de la cápsula glomerular o cápsula de Bowman y están envolviendo los capilares. Y son células que participan en el filtrado. Este es el espacio o cavidad capsular, y por último está la hoja parietal. Y esta hoja parietal se relaciona para formar el túbulo contorneado proximal. En relación con la arteriola aferente y eferente, normalmente pasa una porción del túbulo contorneado distal o del asa de Henle, y existe una porción de células en este túbulo que se denomina como mácula densa, que es capaz de detectar cambios en lo que es la cantidad de sodio en la orina que se está formando. Existe también un grupo de células
que rodea a la arteriola aferente, que se denominan como células periarteriolares, que constituyen además a otras células que se introducen entre los capilares, que son las células mesangiales. A toda esta unidad se le denomina como complejo yuxtaglomerular. Este complejo yuxtaglomerular, formado por la mácula densa, las células periarteriolares y las células mesangiales, son las que detectan los cambios de sodio y permiten regular el estado o rango de filtración del glomérulo. De los riñones se va a originar lo que corresponde el uréter. Uréter, que es una estructura tubular que se origina a partir de la pelvis renal, por lo tanto tiene un trayecto que es principalmente abdominal, tiene un pequeño trayecto en relación al polo del riñón, después cursa ventral a la porción de lo que es el músculo psoas o psoas mayor, y es atravesado por ventral por los vasos gonadales. De ahí tiene una porción que se denomina como ilíaca, debido a que pasa ventral a los vasos ilíacos, principalmente a los vasos ilíacos externos. Tiene una porción intrapélvica que pasa hacia la cavidad pélvica o pelvis verdadera, hasta que desemboca en la vejiga, lo que se denomina como porción vesical o porción intramural. El uréter es una estructura tubular completa que tiene tres capas principales: una capa externa fibrosa, también es un órgano retroperitoneal; una capa media, que es muscular; y una capa interna, que es mucosa, en la cual está un epitelio que genera un lumen estrellado, que se denomina como epitelio de transición.